Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Amén. Entonces aquí vemos tres figuras. Vemos la vid, y la vid, ¿quién es? Jesús. Porque Jesús está hablando. Hay un labrador, dice, y mi Padre es el labrador. Entonces hay un labrador que es el Padre, un jardinero experto. Y hay unas ramas, y las ramas somos nosotros. Cada uno de nosotros somos ramas. Pero también nos enseña la palabra que hay dos tipos de ramas. Hay unas ramas secas y hay unas ramas que producen fruto. Ramas secas y ramas que producen fruto. La rama seca es inútil. La rama desarraigada, desconectada, es una rama inútil que se seca y no sirve para nada. Pero la rama que está pegada a la vid es una rama con fruto. Es una rama que produce un fruto abundante. Y como para que entendamos un poco en qué contexto Jesús aquí le está hablando a los discípulos, pero le está hablando a 11 discípulos, porque ya Judas se había alejado, Judas ya se había desconectado. Y él le está diciendo a sus cercanos, a sus discípulos, esta enseñanza se las está dando. Y hay una palabra que no sé si se dieron cuenta, que se repite casi 10 veces o 8 o 10 veces. Y es la palabra permanecer. ¿Qué significa permanecer? Porque aquí la palabra permanecer es la que hace la diferencia total. El griego que usa esta palabra es la palabra meno. Meno significa permanecer, quedarse, habitar, mantenerse. Es decir, es permanecer en un lugar, mantenerse sin moverse, continuar en una condición o una relación, y permanecer o meno no es algo momentáneo, sino que es una permanencia constante y voluntaria. Entonces Jesús nos dice que en meno está la clave. La clave está en permanecer. La clave que diferencia las ramas que dan fruto de las ramas secas está en meno, en permanecer, en quedarse, en habitar, en estar, en no irse. El mensaje de hoy van a escucharme repetir las mismas cosas una y otra vez. Porque a veces nosotros tropezamos con las cosas más pequeñas, las cosas más claras, las cosas más simples. Un mensaje, yo le expliqué a mi hijo ayer de qué iba a enseñar y lo entendió así. Pero a veces nosotros nos cuesta entenderlo en nuestro corazón. Y cuando desde la semana pasada, lo que Dios nos dijo a mi esposo y a mí, que quería que le enseñáramos a su iglesia, que aprendiéramos nosotros la importancia de permanecer, la importancia de quedarnos,
de habitar. Porque nos dice que esa es la clave para que demos mucho fruto. La clave está en permanecer. Y ese es el tipo de relación clave si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, porque ahí nos dice más adelante que así mostraremos que somos verdaderamente sus discípulos. La clave para ser verdaderos discípulos de Jesús, verdaderos seguidores de Él, es que permanezcamos. Y es importante que entendamos esto, porque a veces pensamos que el llamado de Dios es a creer, pero a ver de lejos o a visitar. Yo visito a Dios los domingos a las 11 de la mañana. Yo visito a Dios 5 minutos antes de quedarme dormido en la noche. O yo visito a Dios cuando lo necesito. Yo voy y lo busco. Y Dios nos dice, no es que tú vengas de visita o que yo vaya de visita. Menos es que tú habites en mí y que yo habite en ti. Esa es la clave, es vivir una relación continua, dependiente y vital con Jesús. Ese es el llamado que Dios nos quiere hacer hoy, que vivamos una relación continua, dependiente y vital con Jesús. ¿Por qué vital? Porque entendemos que si nos desconectamos, nos morimos. Porque entendemos que necesitamos a Dios, que desconectados de Él no podemos hacer nada. Porque su palabra lo dice, pero a veces queremos seguir siendo esas ramas independientes. Entonces, esas ramas que permanecen en la vid, la permanencia de esas ramas en la vid es lo que hace que puedan producir fruto. Si están desconectadas no pueden producir fruto. Incluso Jesús habla en su palabra que fruto abundante, y entramos en una relación en que el jardinero experto nos cuida para que podamos dar más fruto. Significa que a veces nos va a podar, que a veces va a quitar cosas en nuestra vida que no nos está permitiendo dar más fruto. Pero bueno, esa no es la enseñanza de hoy, pero que entendamos que en esa relación de permanencia entramos a estar bajo la cobertura y el cuidado del jardinero, que va a asegurar que nosotros demos fruto abundante en nuestra vida. Pero para eso tenemos que absorber todos los elementos, la nutrición que solamente podemos recibir si estamos pegados a la vid. Esta mata, hagamos de cuenta que tiene muchos frutos. Pero esta mata está verde y está viva porque está pegada. Esta mata, esta rama que ven acá, yo le hago así. Está seca. ¿Por qué? Porque duró 5 días en secarse. Al principio de pronto la rama dijo, mira, yo me desconecté y sigo verde. Estoy bien, no pasa nada. Yo sigo bien, todavía huelo a pino. Pero pasan los días y esta rama no está recibiendo los nutrientes que necesita para mantenerse viva y se empieza a secar y se empieza a morir. ¿Y de qué sirve esta rama? De nada. La Biblia nos enseña para echarla al fuego, para quemarla. No sirve para nada. Entonces vienen los momentos duros de nuestra vida que nos sacuden y lo que terminamos es despelucados porque no tenemos raíz, no tenemos nutrientes, estamos secos. Si estamos desconectados de la vid, no estamos permaneciendo en la vid, nos vamos a secar. Y muchos de nosotros venimos los domingos a la iglesia. Es como si esta rama viene el domingo y se pega un ratico y vuelve y va. Así no funciona. Así no funciona. No es suficiente. Y me encanta que vengan a la iglesia. Qué rico. Pero esto es la celebración de algo que permanece en ustedes, en sus corazones. No es algo, nuestra relación con Dios no depende de lo que enseñe Bruno o lo que enseñe yo o de la alabanza. La relación de ustedes depende de lo que meno en su interior, de lo que permanece en su corazón. De eso depende su relación con Dios. Y aquí la celebramos, la nutrimos, nos gozamos, aprendemos, crecemos definitivamente. Pero no depende únicamente de los domingos. Porque el plan de Dios para nosotros es que permanezcamos en Él, que habitemos en Él. Y lo que más me conmueve es que el plan de Dios para nosotros es que estemos con Él.
Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra. Jesús no quiere que nosotros seamos ramas desarraigadas, ramas sueltas. Judas fue una rama suelta. Entonces, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo permanecemos? Permanecer es estar con Jesús. Es lo que les decía ahorita que me conmueve muchísimo, que la voluntad de Jesús es que nosotros estemos con Él. Y a veces pensamos, nos confundimos, porque la primera invitación que nos hace Jesús, cuando nos dice, vengan, síganme, es vengan, estén conmigo. Vengan, estén conmigo. La primera invitación que nos hace Jesús es a estar con Él. Y a veces nos confundimos y pensamos que la invitación es a hacer un montón de cosas que me hagan cristiano. Y sí, está bien que hagamos cosas, pero lo más importante, lo primero que tiene que pasar en nuestro corazón es que estemos con Él. La primera y más grande invitación que nos hace Jesús es a estar con Él. Porque, ¿saben por qué? Pensamos que para dar fruto tenemos que hacer, pero la primera y más importante invitación que nos hace Jesús es a estar con Él. Porque si nosotros hacemos sin estar con Él, caemos en religiosidad. Y la religiosidad cansa. Empezamos a hacer una cantidad de prácticas cristianas sin estar con Jesús. En algún momento nos vamos a cansar. En cambio, si nosotros estamos con Jesús, es esa relación cercana con Él que nos lleva de forma natural a hacer cosas como un resultado de esa relación íntima en nuestro corazón y esa permanencia con Jesús. Entonces, cuando estamos con Él, producimos fruto, nos enseña su palabra. Pero lo primero que debemos hacer es estar con Él, estar con Jesús. Vengan, estén conmigo. Yo quisiera que ustedes escucharan lo increíble que es que el creador del universo te diga, quiero estar contigo, quiero que estés conmigo. Él quiere que camines con Él, que permanezcas en Él, que todo nuestro ser esté constantemente conectado con Dios. ¿Y saben qué es fuerte? Que todos estamos permaneciendo en algo. O sea, no es como que yo permanezco en Dios o no permanezco en nada. No, tú estás permaneciendo en algo, en el estrés, en el temor, en el afán. Es ese lugar, esa como configuración predeterminada. ¿A dónde va tu mente esos segunditos antes de dormirse? ¿A dónde va tu mente apenas te despiertas? ¿A dónde tu corazón busca consuelo instantáneamente cuando se siente mal? Ese es el lugar donde tú estás permaneciendo. Si es una adicción, si es una relación, si es maquinar en tu mente todos los posibles escenarios, en eso estás permaneciendo. Es ese piloto automático, esa configuración predeterminada, donde fluyen automáticamente todo de nosotros, cuando no estamos como controlando del todo, conscientes del todo. Todos tenemos como un hogar, un lugar de permanencia, un lugar donde estamos habitando. Pero la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde estamos habitando? Porque ese hogar va a determinar el fruto de nuestra vida. Si tú estás viviendo en que tu mente le dé vueltas a los asuntos, tu fruto va a ser la ansiedad. Si tú estás habitando en el temor, tu fruto va a ser la parálisis. No vas a hacer nada de lo que Dios te ha llamado a hacer porque te paralizas. Entonces, ¿cuál es tu hogar? ¿En qué estás permaneciendo? Y qué lindo que Jesús se puede volver nuestra configuración predeterminada. Dios se puede volver nuestra configuración predeterminada, nuestro lugar al que volvemos automáticamente. Cuando habitamos en Él, nuestro corazón va automáticamente a su casa. Va automáticamente
a ese lugar donde encuentra paz, donde encuentra consuelo, donde se reconforta. Y Jesús se puede volver nuestra configuración predeterminada. Y hay algo que me llama la atención, porque a veces pensamos que habitar en Jesús entonces significa, no, pues entonces los pastores quieren que yo me vuelva pastor, o quieren que yo me vaya a un monasterio, me aleje del mundo y me la pase orando todo el tiempo. No, eso no es lo que la palabra está diciendo. Tú puedes caminar estando con Jesús, tú puedes vivir, trabajar, relacionarte, hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, estando con Él. Solamente que a veces no sabemos, porque a veces tenemos como una división tan grande entre lo sagrado y lo secular, que entonces abrimos nuestra cajita espiritual cuando venimos a la iglesia, pero salimos de la iglesia y cerramos esa puerta y empezamos a estar en lo secular. Entonces esto no tiene nada que ver con lo que dice Dios, con su palabra, con su presencia. O oramos por la mañana, 5 minutos, cerramos la oración y salimos. Eso no tiene nada que ver con lo que yo medité esta mañana, leí esta mañana, oré esta mañana. No tiene nada que ver, porque tenemos una división entre lo secular y lo sagrado, entre lo de Dios y lo del mundo. Cuando nosotros permanecemos en Dios, no hay tal cosa como las cosas del mundo y las cosas de Dios, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Así que donde yo voy, van las cosas de Dios. Todo lo que yo haga es cosa de Dios. Todo mi trabajo puede ser hacer el desayuno para mis hijos por la mañana. Eso es sagrado. Eso es de Dios. Ahí está Dios. Porque yo soy una hija de Dios. Y la palabra dice que yo soy una embajadora de Cristo. Así que donde yo vaya, viene el reino de los cielos. Donde yo esté, ahí está Dios. Entonces tenemos que borrar esos paradigmas. Eso se llama religiosidad. La religiosidad nos dice, hay cosas que son de Dios, hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son de Dios. Definitivamente no estoy hablando de las cosas que son pecado y las cosas que no son pecado. A los domingos o a tu tiempo, de que tu vida con Dios no se reduce solamente a los domingos o a tu tiempo de oración. Tu vida con Dios es toda tu vida con Dios. Él quiere estar en todas las áreas de tu vida contigo. Y qué absurdo que nosotros a veces le digamos a Dios, no, a esta área no vas a entrar, a esta área voy yo solo. A este problema que tengo con mi familia, no, ahí no. Aquí voy yo solo. Entonces somos otra vez esas ramas secas y desarraigadas que creemos que podemos solos. Pero la palabra nos enseña que separados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos pasa? Vamos, nos chocamos contra el mundo, nos damos contra la pared. Porque no podemos hacer nada solos, nos desconfiguramos, nos llenamos de temor, nos llenamos de angustia y ahí volvemos a Dios. Pero Dios quiere que estemos con Él. Dios quiere que estemos todo el tiempo con Él, constantemente con Él. Que seamos, no es caminar como personas desconectadas de este mundo, como monjes que se alejan de la sociedad. Si ese es tu llamado, maravilloso, pero no necesariamente tienes que ser pastor para vivir que tu vida sea una vida permaneciendo en Dios, porque es un llamado que Dios nos hace a todos. Permanecer es caminar como seres espirituales que tienen el sello de la identidad de Dios, que todos sus nutrientes salen de Dios, que la fuente de su fuerza sale de Dios, que la fuente de la esperanza sale de Dios, que cuando caminamos sabiendo que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo, que no importa que se levanten los problemas delante de nosotros sabemos a qué estamos permaneciendo, estamos fuertes, estamos firmes. Y es diferente, vivir la vida así es diferente que vivir la vida desarraigados. Y ese es el llamado al que Dios nos está haciendo hoy, que permanezcamos en Él. Que disfrutemos de Dios. Mi esposo dice eso mucho. Incluso cuando la gente empieza a servir, disfruta a Dios. Porque a veces empezamos a servir y es como, Dios, estoy muy ocupada porque tengo que organizar las cosas para el domingo en la iglesia, tengo que hacer un montón de cosas. No. Lo más importante es que disfrutes a Dios. Si no, nada de lo demás tiene sentido. Si tu servicio a Dios va a ser que tú dejes de disfrutar a Dios, no tiene sentido que le sirvas a Dios. Disfruta a Dios.
Disfruta de su presencia. Disfruta de su compañía. Que mi prioridad sea estar con Jesús. Mi prioridad es mi llamado, lo que me nutre, lo que arde en mi corazón. Yo quiero estar con Jesús. Y me encanta porque la palabra nos enseña que Él habita en nosotros. O sea, Él nos llama a habitar en Él, pero Él nos dice, habiten en mí, hagan su hogar en mí y yo haré mi hogar en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice la palabra. Qué lindo eso. Jesús nos dice, haz tu hogar en mí y yo haré mi hogar en ti. Cuando nosotros estamos con Él, Él nos promete llenarnos de Él. Efesios 2:22 dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, con Cristo, para que allí habite Dios en el Espíritu. Para que en nosotros habite Dios por medio del Espíritu Santo. Y Juan 14:23, un poquito antes del Juan 15 que estamos leyendo. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Vendremos, o sea, ¿qué plan? Que Dios te diga, yo voy a venir a vivir en cada uno de ustedes. Yo voy a venir a vivir dentro de ustedes. Vivan en mí, ámenme, síganme, escúchenme, permanezcan en mí. Y yo y mi Padre vamos a ir a vivir en ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces no es un llamado, es algo como bidireccional. Dios nos dice, ven y yo te voy a suplir de una cantidad de cosas que tu corazón anhela, que tu corazón necesita. Ven. Es como que Él tiene una mesa servida para nosotros. Y Él nos dice, vengan. La palabra nos dice, vengan, coman y beban. Sáciense los que tienen sed, los que tienen hambre. Que vayamos a Él. Jesús ya hizo la obra. Ya está la vid, ya está el jardinero, ya está el labrador. Y nosotros tenemos que ser ramas que permanecen, que se quedan. La función de ese jardinero es cuidarte, nutrirte, podarte, amarte y disfrutarte. Y que cuando tú seas esa rama que dé un montón de frutos, porque la palabra lo enseña, que eso da gloria al Padre, que el jardinero lo vea y diga, wow, qué hermoso fruto hay en mis hijos. Qué bendición, me deleito en ellos, disfruto. Y me encanta porque aquí no dice que nosotros llegamos ya con frutos para que le demos gloria. Él nos muestra el proceso. Nosotros podemos llegar como una rama marchita y Él nos injerta a la vid. Él nos une a la vid y empieza un proceso de restauración, un proceso de transformación. Y de pronto esas ramitas que estaban secas al principio empiezan a reverdecer, empiezan a nutrirse de la vid. Entonces no importa si en este momento, mi idea no es que tú en este momento te sientas como que, uy, no, yo estoy súper desconectado, o sea, mejor dicho, que me echen al fuego ya porque estoy seco. Hay esperanza. Hay un llamado a volver a Él, un llamado a permanecer. Y yo quiero hablar de 2 hábitos que nos ayudan a permanecer. No voy a hablar de los hábitos en general que nos ayudan a permanecer, orar, leer la palabra, venir a la iglesia, adorar. Hay hábitos que nos ayudan a permanecer, pero voy a hablar de 2, como un nivel más profundo que Dios quiere que hoy conozcamos, porque es un tema que Dios me ha estado hablando un montón en el último tiempo. Y el primer hábito que nos ayuda a permanecer es practicar la presencia de Dios. Y ustedes dirán, ¿qué es eso tan raro? Es un hábito. Y como todos los hábitos, es una habilidad que podemos desarrollar intencionalmente. Porque a veces, yo creo que tenemos a veces como conceptos equivocados. Decimos, bueno, yo recibo a Jesús, entonces yo empiezo a levitar, Dios me habla, tengo imágenes, yo ya no siento temor, el Espíritu Santo así como una ráfaga constantemente, las palabras de la Biblia se subrayan solas. No. Bueno, a veces sí, pero no siempre. Y no nos podemos desanimar de permanecer porque pues nosotros estamos viviendo en esta tierra, con este cuerpo.
El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero hay hábitos que podemos desarrollar, habilidades que desarrollamos intencionalmente. ¿Y eso qué significa practicar la presencia de Dios? Significa que puedas desayunar estando con Jesús, hacer ejercicio estando con Jesús, manejar estando con Jesús, enfrentar el reto en el trabajo estando con Jesús, cocinar estando con Jesús. Eso no significa que vas a estar apartado constantemente. Claro, el tiempo de intimidad con Dios diario es un innegociable. Pero yo estoy hablando de cómo practicas la presencia de Dios a lo largo de tu día, cuando no estás en ese lugar secreto orando. Hay un monje católico que se llama el hermano Lawrence, y él escribió un libro hace mucho tiempo que se llama Practicando la presencia de Dios. Y él hablaba de cómo podemos ejercitar el reconocer a Dios en cada momento de nuestra vida. Y él estaba en un monasterio, pero él no era un sacerdote. Él pelaba papas y lavaba platos en ese monasterio. Y él escribió sobre cómo aprendió, mientras pelaba papas y lavaba platos, a siempre estar practicando la presencia de Dios. Y él decía, claro, él tiene que uno puede tener su tiempo de intimidad con Dios diario, pero no es ese tiempo más espiritual que el momento en el que él está lavando platos, pero practicando la presencia de Dios. Entonces, es reconocer a Dios en cada momento, es relacionarte con Él mientras vives, no solamente cuando oras. Es hacer lo cotidiano en comunión consciente con Dios. Entonces, bueno, ¿esto cómo se hace? Es súper práctico lo que les voy a decir. Constantemente redireccionar nuestra mente a Dios. Constantemente. Y eso al principio puede ser difícil. Sobre todo si tienen como yo mentes que se distraen fácilmente. Entonces es algo que tú empiezas a desarrollar, un hábito de redireccionar constantemente tu mente a Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ese es uno de mis versículos preferidos. Y me encanta porque dice que cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, que tú, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve esa practicar la presencia de Dios en el día a día? Hay esos momentos en blanco entre una actividad y otra. Por ejemplo, estás parado en la fila esperando algo. Esos momentos tu mente se va a todas las cosas que tengo que hacer, lo que hice ayer y no me salió bien. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Anestesia. Eso es lo que hacemos normalmente. Anestesiar esos momentos. Y cuando queremos practicar la presencia de Dios, es que empezamos a identificar esos momentos entre una actividad y otra, como esos momentos en blanco, y los aprovechamos para redireccionar nuestros pensamientos a Dios. De pronto a pensar en lo que aprendiste en la mañana, cuando leíste la Biblia con Él, o si no, simplemente mirar a Dios en tu corazón, redirigir tu atención a Dios, o traerlo a ese momento. Señor, acompáñame a esta reunión que tengo. Señor, quiero que estés conmigo en este camino, en el carro que voy a estar media hora. Es en esos momentos chiquitos redireccionar nuestra mente a Dios y traerlo a ese momento. Eso suena súper práctico, pero eso puede cambiar sus vidas. Totalmente. Porque ustedes van a empezar a que cada cosa que ustedes hagan es como que quiero que estés conmigo, quiero que estés conmigo, quiero que vengas conmigo, quiero estar contigo. Entonces porque a veces lo que pasa es que nos recargamos de Dios por la mañana y nos vaciamos y como que nos estiramos, nos exprimimos durante el día, y es en el siguiente momento de intimidad con Dios que volvemos a llenarnos. Pero puede cambiar, o no, mejor dicho, les aseguro que cambia nuestra forma de relacionarnos con Dios si estamos constantemente llenándonos de Él durante el día. Y es una práctica que desarrollamos. Entonces, en vez de estarnos distrayendo con el celular, que no está, yo también cojo el celular a cada rato, o sea, no es, pero es empezar a ejercitar la práctica de una atención dirigida. Yo me voy a enfocar. Y lo lindo es que en la palabra nos enseña que eso
Dios nos va a guardar en perfecta paz si nuestros pensamientos perseveran en Él. Entonces, les aseguro, vamos a vivir más llenos de paz, más llenos de gozo. En nuestro día a día vamos a vivir conectados con la fuente, conectados con Él. Entonces, practicar la presencia de Dios a lo largo del día es un hábito que puede cambiar totalmente. Esa atención dirigida, esa decisión consciente de enfocar la mente y el corazón en Dios, sosteniendo ese enfoque de manera intencional. Es como una brújula que vuelve al norte constantemente. Y entre más lo ejercitemos, más fácil. Entre más tú piensas en Dios, más fácil es pensar en Dios. Al principio puede ser un poquito difícil, pero como todos los hábitos, al principio puede costar un poquito, pero vamos ejercitando y eso puede cambiar completamente la forma como nos relacionamos con Dios y la forma como vivimos, como empezamos a dar fruto en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, quiero que se vayan con una tarea. Esta semana hagan el esfuerzo de forma intencional. En esos momentos en blanco, en el semáforo, paro el semáforo, me van a llamar a una cita médica, estoy esperando en el consultorio. Listo, coge el celular, pero antes de coger el celular, redirige tu atención a Dios. Y todo en lo que tú te enfocas crece. Todo en lo que tú te enfocas crece. Si tú te enfocas en Dios, la presencia de Dios en tu vida va a crecer. Entonces, dirigir constantemente nuestro enfoque a Dios. ¿Me entienden? ¿Sí quedó claro? Bueno, entonces el primer hábito que nos ayuda a permanecer en Dios es practicar la presencia de Dios. Y quiero que hagan esta semana. Y por favor nos cuentan cómo les va. Hagan esta semana el ejercicio de forma intencional, de enfocar constantemente su mirada. Señor, voy a entrar a esta reunión, ven conmigo. Antes de empezar a trabajar, 2 segundos. Dios, te entrego este día de trabajo. Te entrego esto que voy a hacer, esta reunión que voy a tener. Dios, gracias porque puedo respirar. Gracias porque estoy sano. Constantemente durante el día. Eso es lo que en la Biblia habla, orar sin cesar. No significa que nosotros estamos encerrados todo el día. Ese no era el plan de Dios para nosotros. Orar sin cesar es que estemos orando a lo largo del día constantemente. Entonces, si nuestra mente constantemente en esos momentos en blanco, hay estudios que muestran que en esos momentos de pausa, en esos momentos en blanco, nuestra mente tiende a lo negativo. Qué fuerte, ¿no? Normalmente, en esos momentos en que divaga tu mente, por ejemplo, antes de dormirte, exactamente justo antes de dormirte, que tu mente empieza como a divagar, hay estudios que muestran que normalmente tiende a lo negativo. Temor, ansiedad, preocupación, frustración, remordimiento. Pero eso lo podemos reconfigurar. Y qué bendición que nuestra mente empiece a divagar hacia Dios constantemente. Que la entrenemos. Nuestro cerebro hay neuroplasticidad, o sea, se puede reconfigurar. Que tú pienses automáticamente lo negativo no significa que tú siempre debes pensar automáticamente lo negativo. Tú puedes reconfigurar tu forma de pensar. Y se reconfigura a través de practicar la presencia de Dios. Se reconfigura para lo bueno, para lo de Dios en nuestra vida. Reconfiguramos nuestra mente para que cuando divague hacia Dios. Pero requiere un entrenamiento, una intencionalidad que convirtamos a Dios en un hábito. En un hábito. Podemos reentrenar nuestra mente para que vuelva a Dios y permanezca ahí. Una atención dirigida, una decisión consciente de enfocar la mente y el corazón en Dios. Y la segunda habilidad o hábito que nos ayuda a permanecer en Dios. Esto parece menos una prédica y una clase. Una clase, pero esto de verdad son prácticas que a mí me han transformado la forma de relacionarme con Dios. La segunda, y van a decir, uy, esta iglesia se volvió nueva era. Meditar. Porque permanecer en Dios no es solamente una disciplina mental. No es solamente ese esfuerzo de enfocarte constantemente en Dios. Meditar
Segunda de Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces, aquí nos está diciendo la palabra que quiero que resalten ahí en su corazón es contemplar. Significa mirar fijamente, meditar. Y nos dice este versículo que cuando contemplamos a Dios, somos transformados, porque nos convertimos en eso que contemplamos. Nos convertimos en eso que contemplamos. Entonces, si todo el tiempo estás contemplando todos los posibles escenarios terribles que pueden pasar, pues te vas a convertir en una persona llena de ansiedad y de temor. Pero si nosotros contemplamos a Dios, la Biblia nos enseña que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria por el poder de su Espíritu Santo, por el Espíritu del mismo Dios en nosotros. Nos convertimos en lo que contemplamos. Y el contemplar a Dios, quiero que me entiendan qué me refiero con meditar, porque hay muchas como corrientes de meditación y normalmente se centran en vaciar el yo. Y si bien este tipo de meditación también implica que tú te vacíes, que tú apagues todo, no es para quedar con todo apagado, es para aprender a Dios. Te vacías para llenarte de algo. No para quedarte vacío. Y esa es la gran diferencia entre de pronto, por ejemplo, la meditación budista se trata de tú vaciarte por completo, vaciar el yo. Sí, aquí en la meditación que nos enseña Dios, esa contemplación es vaciarnos, apagar toda distracción, apagar todo nuestra mente, nuestro yo, pero para encender a Dios, para llenarnos de su Espíritu en nosotros. Y eso es lo que nos transforma. Y meditar, ¿qué implica? ¿Qué significa meditar en Dios? Meditar en Dios significa mirarlo a Él. O sea, es súper básico. Es súper básico. Nosotros todos deberíamos tener un tiempo en nuestro día en el que miramos a Dios. ¿Alguna vez antes ustedes pensaron, o ahora, porque a mí me pasó, yo pensaba que mi tiempo con Dios era yo hablar y hablar y hablar y hablar. Y entre más hablara, más espiritual era el tiempo con Dios. Y eso le doy gracias a Dios porque Él me mostró que de eso no se trataba. Obvio, debemos pedir, la palabra nos dice que pidamos, que hablemos con Él, que le abramos nuestro corazón. Pero la relación que transforma nuestra vida, como enseña su palabra, es la contemplación. Y requiere menos palabras de lo que pensamos. Requiere que tú te sientes en un lugar, cierres tus ojos y disfrutes a Dios. Estés con Dios. Mira a Dios. Recibe su amor. Puede no salir una palabra de tu boca, o de pronto lo único que sale de tu corazón es gracias. Porque es disfrutar a Dios. Y eso es la mejor parte. Es lo que ¿conocen la historia de Marta y María? Que Marta estaba a los pies de Jesús, disfrutando, estando con Él. María estaba a los pies disfrutando, y María y Marta estaba corriendo de un lado para otro. Y Jesús dijo: déjenla, que ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Esa es la mejor parte. La mejor parte de la relación con Dios no es... La mejor parte de la relación con Dios es sentarnos y sentir como un chorro de su amor cae sobre nosotros y se lleva a experimentar, nos nutre, nos llena. Eso es permanecer en Dios. Es experimentar el amor de Dios. Experimentar su presencia, disfrutarla, contemplarlo.
Y eso es lo que nos transforma. No se trata de buscar nada, porque no lo estamos buscando, no vamos al tiempo con Dios para buscar algo, sino para buscarlo a Él. Y sabemos que Él ya es nuestro galardón. Él ya es el premio. Él ya es el todo. Él ya es la oración contestada. Él es suficiente. Y cuando estamos ahí y lo disfrutamos, lo miramos. Yo antes, les voy a confesar algo. Antes, mi esposo y yo normalmente oramos a la misma hora y cada uno se hace en un sofá. Y yo cuando oro, y yo hablaba un montón. O sea, yo hablaba un montón así en voz baja para no interrumpir. Y yo veía a mi esposo mirando a lo lejos y yo decía, este man no está orando. Y yo le decía, amor, ¿estás orando? ¿Estás pensando? Y me decía, ¿cómo así? Sí, estoy orando. Y yo lo veía con ojos de loco mirando de lejos y yo decía, él no está orando. Porque así no se ora. Estás arrepintiendo al diablo, no estás haciendo nada. Y con el tiempo me he dado cuenta y he empezado a disfrutar la presencia de Dios, a disfrutar estar con Él. Y eso es lo que mi esposo con los ojos de loco estaba haciendo. Estaba mirando a Dios, disfrutando como Dios nos mira y nos ama, disfrutando su amor, disfrutando su presencia. Y yo quiero que nosotros como iglesia empecemos a meditar en Dios así. El Salmo 4:4 dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. No tiene que ser en la cama, pero ahí nos está diciendo, mediten en su corazón, guarden silencio, estando en un lugar de reposo. Disfruten a Dios. Meditar en Dios también es meditar en su palabra, que a veces leemos un montón de la palabra, pero no meditamos en ella. Meditar en la palabra es que eso que tú te llevas, tú lo observas. Puede ser un solo versículo. Tú lo ves, lo lees, lo vuelves y lo lees, lo vuelves y lo lees. ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y lo miras y lo sigues mirando y te quedas ahí y lees palabra por palabra. ¿Qué significa eso para mí? Y eso nos puede transformar por completo. Porque no se trata simplemente de leer por leer. Yo me puedo leer toda la Biblia en un mes y no meditar en ella, y eso no va a producir nada en mi vida. Meditar en la palabra. La Biblia habla muchísimo de meditar en la palabra. Salmo 1, del 2 al 3 dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Y eso significa que nosotros llevamos esa palabra que leemos por la mañana y nos da vueltas. Y en ese semáforo tú vuelves a esa palabra. En ese momento en que estás en la fila, tú vuelves y te acuerdas de lo que Dios te dijo en la mañana. Le das vueltas y lo disfrutas. ¿Y saben qué pasa? Que hacer esto en un mundo en el que lo más difícil de tener es atención. Es un gran reto. Es un gran reto, pero también se entrena. Un mundo lleno, el afán y la distracción es el enemigo número 1 para nosotros como iglesia permanecer en Dios. Porque tú quieres permanecer y te empiezan a salir mensajes. Tú quieres orar y te empiezan tan. O tienes ahí 5 notificaciones de Instagram que quieres ver. Entonces es un reto. O intenten ahora empezar a contemplar a Dios y empiezan a ver su mente, cómo empieza a ir para una cantidad de lugares. Pero si ustedes logran 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, concentrarse a contemplar a Dios, eso puede cambiar su día entero. Porque 1 minuto en su presencia vale más que 1000 años fuera de ella. Entonces es un momento en que podamos disfrutar de la presencia de Dios. Vale la pena. Si tienes que batallar con tu mente para que no se distraiga durante un rato largo hasta que logres entrar en ese momento, vale la pena. Lo único que tienes que hacer es quedarte ahí. Quédate, permanece. No salgas corriendo. Quédate un momento más ahí, en ese tiempo con Él. Y se trata principalmente de enfocarte en Dios y mira cómo Él te ama.
Disfruta a Dios amándote. A mí eso me saca lágrimas cuando tengo mi tiempo con Dios. No es la oración más elocuente, es el sentarme y ver a Dios cómo me ama. Cómo su amor, a pesar de mí misma, a pesar de mis errores, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis fallas, siento su amor. Y eso me equipa, me fortalece, me transforma, me llena de algo que nada más en este mundo me puede dar. Nada más me puede dar, solamente su presencia. Entonces meditemos en Él, contemplemos su presencia, meditemos en su palabra. ¿Qué significa eso para mí? Y yo quiero por un momento, hagamos ese ejercicio acá. Vamos a contemplar a Dios. Vamos a disfrutar de su presencia. Ahí donde están, cada uno va a cerrar los ojos y no va a decir nada. Va a tratar de no pensar en nada. Si su mente se va, usted vuelve y la jala, vuelve y la trae. Puede respirar profundo. La respiración nos ayuda a conectarnos con el momento. La respiración no es una técnica oriental. Los pulmones nos los dio Dios. Y es una forma en la que podemos conectarnos con el momento presente y enfocarnos en Dios. Vamos a cerrar los ojos. Y los que quieran pueden respirar profundo. Y van a mirar a Dios. Y van a ver cómo Él los está mirando con tanto amor. Disfruten a Dios ahí un momento. Que te conmueva el hecho que Dios quiere estar contigo, que Dios quiere sentarse en la mesa contigo, que sientas en este momento a Dios decirte: te amo. Contempla el amor inmenso de Dios por ti. Salmo 27:4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. A través de Jesús nosotros ya no tenemos que ir a un templo, porque ya vemos que Él habita en nosotros. Y que nuestro anhelo sea vivir permaneciendo en ti, habitando en ti, Jesús, todos los días de mi vida, deleitándome, disfrutando, contemplando, mirando la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Iglesia, estos hábitos pueden ser lo único que está entre nuestro hoy y todo el fruto que Dios quiere que produzcamos.
los frutos de su espíritu. ¿Cuántos quieren más paz, más amor, más paciencia, más gozo, más benignidad, más dominio propio? Queremos más fe. Queremos los frutos del espíritu en nosotros. Permanezcamos en Él y Él nos promete que Él permanecerá en nosotros. Vamos a orar, les pido que se pongan de pie. Señor, Padre, tú quieres estar con nosotros. Tu iglesia anhela estar contigo también. Ahí díselo tú: Dios, anhelo estar contigo. Anhelo permanecer, anhelo habitar, anhelo quedarme. Si hay alguno que hoy se siente como esa rama seca, esa rama desconectada, desarraigada de la vid, escucha su llamado hoy a volver a Él, y Él se encarga. Él se encarga de nutrirte, de cuidarte, de alimentarte, porque no estabas diseñado para caminar solo, porque Jesús te hizo un llamado: ven, sígueme, para que estemos con Él. Claro, para que produzcamos mucho fruto, porque caminemos la vida con Él. No estábamos diseñados a caminar solos. No estábamos diseñados a vivir la vida solos. Con razón estamos cansados, estamos agobiados, estamos secos, porque separados de Él no podemos hacer nada. Señor, esta es tu iglesia. Somos ramas y queremos dar fruto, Dios. Queremos permanecer en ti. Ayúdanos. Yo te pido que tú, Señor, nos ayudes, Dios, a desarrollar el hábito de practicar la presencia, de redirigir nuestra atención a ti constantemente. Y que nos enseñes a meditar, a contemplarte, a disfrutarte, a leer tu palabra de una forma diferente, a no consumir la relación contigo, sino a disfrutar una vida a tu lado. Yo te pido que tu Espíritu Santo toque cada corazón en este momento, Señor, y que tú derrames de tu amor sobrenatural sobre tu iglesia en este momento. Tu palabra nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Siento en mi corazón que hay muchos que hoy están muy cansados, que sienten un cansancio, y no porque estén lejos de Dios necesariamente. Están cansados de intentarlo, de luchar, de organizar, de coordinar, de hacer y hacer. Y hoy Dios quiere decirte: quiero que estés. Deja por un momento de hacer y quiero que estés conmigo. No tienes que hacer nada para estar conmigo, porque ya yo lo hice por ti. Nada de lo que tú hagas define tu valor. Tu valor lo define que estás conmigo. Nada de lo que tú hagas me hace amarte más o menos. Solo quiero que estés conmigo, hijo, hija. Yo te pido que tú quites ese yugo en tu presencia, Señor. Tu gran amor lava todo nuestro ser y se lleva las cargas que no debemos estar cargando. Hay cosas que en este momento soltamos en tu presencia, Dios. Hay cosas que tú quieres podar en este momento, que no nos permite dar fruto. Hay cosas que de pronto no son malas, pero tú quieres hoy que dejemos que tú, como jardinero, Padre, vengas y cortes esas ramas que no nos dejen dar fruto. Hoy soltamos el control, Señor. Hoy soltamos el control. Hoy te miramos, Señor, y te disfrutamos. Esta es la mejor parte.
Tú eres la mejor parte. Tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo te pido que desde ahora en adelante caminemos de una forma diferente. Que no caminemos igual, Dios. Te pido que durante esta semana tú nos recuerdes lo que tú nos has enseñado hoy. Que podamos desarrollar estos hábitos que hoy tú nos has enseñado. Hoy quiero, Señor, caminar diferente. Quiero caminar permaneciendo en ti, habitando en ti. Te pido que bendigas a tu iglesia, que la empoderes, que la llenes de tu Espíritu Santo, que la llenes de tu poder, que la llenes de un fuego especial, que la llenes de tu amor y que enciendas, Señor, que enciendas, Dios, tu amor sobre nosotros, Dios, en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús.